Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo Lamentaciones del capítulo 1 al capítulo 2, un libro que solamente consta de 5 capítulos, pero en estos 5 capítulos podemos ver la manera en la que fue destruida la nación. En este caso estamos hablando de Jerusalén. Y también refiere a algunos, o el mensaje va dirigido también para algunos exiliados que estaban en Babilonia. Entonces en esta parte, en estos primeros 2 capítulos, vamos a enfatizar específicamente en la manera en la que el Señor... o la manera en la que una persona no especifica si realmente es Jeremías, pero en cómo ve esta primera, pues cómo ve esta persona en primera persona, las consecuencias de haber tenido pues un pecado o llevar un pecado arrastrando desde hace muchos años, y la consecuencia es bastante grave. Ya lo leíamos en los capítulos, en los últimos capítulos de Jeremías, pero esto es una primera persona de lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿vale? Entonces, entenderlo de esta manera también nos hace a nosotros entender qué tan grave fue el asunto, y fue tan grave que la manera en la que ellos se expresan de ese momento es algo muy, muy profundo, hasta cierto punto poético, pero no, no poético de algo romántico o de algo padre, sino al contrario, es algo de un pensamiento muy amargo. Entonces, en esta parte, entender la manera en la que ellos entienden pues el juicio que el Señor tenía para ellos es algo muy fuerte, y es algo que también nos pone a nosotros pues estar en los zapatos en ese momento de Jerusalén. Cuando ellos empiezan a cometer esta parte y empiezan a pedir perdón, o más bien empiezan a entender que el juicio del Señor es algo justo, pues sí cae algo fuerte en nuestro corazón, porque ellos entendían que realmente podía llegar a pasar esto, pero aún así decidieron hacerlo, pues teniendo en cuenta que el Señor no le agradaba esto. Entonces, lejos de sentirnos mal, o lejos de solamente pues ver esto como una enseñanza, realmente uno puede llegar a sentir ese dolor de parte de Jerusalén, de parte de esta nación, pero realmente también podemos entender que el Señor sigue siendo el mismo Dios, y que las palabras que Él tenía para el pueblo de Israel, digo, esta destrucción que tenía para ellos, no iba a impedir que ellos dejaran, o más bien no iba a impedir que el Señor dejara de fijarse en ellos, de que ese pueblo siguiera siendo de Él. Y esto es algo muy padre, y esto es lo que vamos a leer en los siguientes capítulos, pero enfatizando realmente en las consecuencias que esto puede traer para la nación. Es algo muy fuerte. Entonces, de verdad espero que en estos capítulos podamos entender que realmente el Señor es justo, y el Señor no deja pasar nada de manera desapercibida. Al contrario, es algo que el Señor tiene muy presente, y entenderlo de la siguiente manera a lo que estamos viviendo en estos días, cambia mucho la cosa, y entendemos que el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que Jesús hizo en la cruz, es algo muy valioso. Pero también entendemos que hay consecuencias de acciones que nosotros hacemos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, entender esta descripción tan amarga de lo que estaba sucediendo en ese momento, pues nos hace a nosotros estar alertas, ¿vale? Entonces, ahorita nos toca ver lo fuerte, o lo feo no es lo feo, sino lo triste de esta historia, pero capítulos después vamos a entender, pues en algún punto, lo que tenían que ellos que pasar por las consecuencias que ellos tenían, pero lo que puede llegar a pasar si ellos se arrepienten de una manera genuina, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí, y nos estamos viendo para los siguientes episodios. De verdad, para mí es una bendición poder estar con ustedes, y un privilegio. Cuídense mucho, y que Dios los bendiga. Bye.